Bienvenidos nuevamente a otra emisión del Archivo Musical de Caldas. Hoy me encuentro desde Armenia con el doctor Álvaro Pareja Castro en el Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Mónica. Bueno, vamos a iniciar hablando de cómo comenzó la idea de conservar las partituras de los compositores quindianos. A ver, nosotros, entendiendo mi esposa, Marta Cecilia Valencia, pedagoga musical, y mi persona, pues músico desde niño, pero además sociólogo, y quise de alguna manera haber tenido como esa idea desde muy joven. O se comenzó de cierta manera con actitudes muy personales, de investigaciones, obviamente no muy académicas, pero sí de reunir y de tener incluso una buena discoteca, tener una buena biblioteca musical, y en un movimiento musical muy importante como en el que me crié, como Medellín, una plaza y una ciudad muy importante en el campo musical, y al cual estuve muy cerca. Entonces, ella, cuando en los años 80 yo ingreso a la apertura de lo que se llamó en su momento el Conservatorio Musical de Quindío. Ese conservatorio que para los 1980, entonces yo ingreso. Y en ese momento también conozco a mi actual esposa, Marta Cecilia Valencia, y nos convertimos en alumnos y compartimos cerca de año y medio en el conservatorio. Esa situación nos llevó a iniciar con tareas del conservatorio, pero también con iniciativas que yo quería tener. Y se inició con un proyecto que tenía pues una envergadura de carácter nacional, porque estábamos muy influenciados todavía por ese país grande, y no en la pluriculturalidad y en la diversidad y de los procesos regionales, aunque yo como sociólogo ya me había formado en las tesis y en los enfoques de que éramos un país de regiones. Pero de todas maneras iniciamos un trabajo sobre la música en el periodo de la colonia española, siglos XV, XVI, por lo que podríamos para ese momento en Europa suscribirnos como al periodo musicalmente hablando bueno, se me ha escapado la palabra. Y empezamos ese trabajo. Queríamos saber qué era toda la línea sonora, sobre todo en el europeísmo que nos llegó acá a través de la conquista de América. Y entonces, es más, lo llamábamos un proyecto que para que la gente de pronto nos entendiera, era la música de la época de Cristóbal Colón. Con eso queríamos ver en el mestizaje nuestro, en esa trilogía de África, de la historia indígena y de ese mestizaje con Europa. Entonces empezamos ese trabajo. Pero vimos que para eso requeríamos de un recurso inmenso, financiero, para movernos por todo el país. Un equipo muy grande, consultar toda esa historia del país se nos hacía imposible. Y cuando empezamos obviamente a tener ese trabajo, no solamente de estudiar los documentos que por lo menos se habían publicado sobre la historia de la música en la colonia en Colombia, encontramos pues que había mucho trabajo por hacer de archivos, y sobre todo un archivo religioso, porque en ese momento
del encuentro con España es un encuentro no solamente de historia política y social, sino un encuentro religioso. Y en lo religioso estaba muy impregnado y muy directamente en lo que es de evangelización para la creación de todo ese referente ideológico religioso de Y España. de esa investigación, entonces, ¿tienen las partituras de lo que No, recabaron? de ese, ¿Qué resultados fue ese esa trabajo investigación? nos llevó a algunos documentos, sobre todo escritos, como el de Luis Antonio Escobar, un músico muy querido que tuve la oportunidad de conocer, muy vinculado con una obra importantísima para el Quindío, como esa cantata del Quindío, con música, con poemas de Luis Viales. Nos encontramos también pues, con trabajos como sobre la historia de ese periodo, basado en el archivo de partituras de la Catedral de Bogotá, de Perdomo Escobar. ¿En ese momento estaba desordenado o estaba ordenado? No, ese es un trabajo tal vez de los más valiosos para esa época, porque buena parte, por lo que comentaba anteriormente, esos documentos, por lo menos en partituras o en archivos que dieran cuenta de crónicas sobre el papel de la música en ese periodo, pues este libro, que tiene casi unas 1000 páginas, es un tomo inmenso, fue una referencia muy importante. Desafortunadamente allí no se tiene acceso a partituras, solamente a fragmentos que ilustran el texto y un cancionero encontrado en el archivo, repito, de la Catedral de Bogotá. Bueno, ¿cuándo empiezas a recuperar? Perdón, él era además director de ese archivo. Archivos que no solamente es de Bogotá, sino casos como el de Cali, el de Popayán, de iglesias en Antioquia, no tanto aquí en la parte del eje cafetero, en Cali, repito. Nosotros fuimos a consultar y lo que encontramos fue una situación imposible por la prohibición al acceso a esos archivos eclesiásticos en Colombia, casi que prohibidos su consulta. Entonces ustedes no los pudieron consultar. Entonces, eso no se pudo consultar, estoy hablando de más o menos 1980-82, que nosotros, paralelamente con los trabajos que iniciábamos en el conservatorio, nosotros ya esto lo impulsábamos no como una tarea del conservatorio, sino como una propuesta independiente. Ese proyecto nos llevó a que toda esa lectura que hicimos bibliográfica de lo que llamamos o seguimos llamando historia de la música en Colombia, en los clásicos de sus textos, esa lectura se abordó y entonces consideramos que pues, por estar aquí en el Quindío no había una mirada para las regiones en Colombia. Casi que se reducía a algunos conservatorios y sobre todo, digamos que en una imagen muy elemental. Esos estudios no salían de lo que pasaba en la música en Bogotá y en los conservatorios importantes que hubo en el país. Entonces, encontramos un desconocimiento sobre la historia regional y particularmente la del Quindío. Historia que no es casi mencionada, que no tenía ninguna trascendencia, ninguna importancia, y sobre todo para ese periodo también de la colonia española. Hacemos un viraje y una ruptura con ese proyecto inicial y se plantea entonces que nazca como una propuesta para liderar en todo el país, sin abandonar ni desconocer los estudios de carácter nacional,
pero encontrábamos que el país estaba falto de estudios regionales. Y entonces nace la idea entre nosotros de crear este Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío. Esa fue la idea que ya nos comprometió hasta el día de hoy, que estamos prácticamente cumpliendo 40 años con este proyecto. Y de ese trabajo, pues nosotros tenemos una experiencia. El país ha reconocido este trabajo y en lo departamental y local igualmente se ha hecho eso. Y creo que hemos logrado rescatar no solamente de ese periodo con el que nosotros creíamos que era una mirada a un gran periodo de la historia nacional, sino que ya nos comprometía con 3 grandes periodos: la parte prehispánica entre nosotros, la parte del periodo colonial y lo que puede ser de lo que estamos cumpliendo hoy en un bicentenario de la Revolución de Independencia y de que se crea un proceso republicano, nos convertimos en una nación y entonces empezamos a construir como tal un modo de vida, también en lo musical, no solamente pues en lo económico, político, social, educativo, sino que la música tiene una gran presencia y se ha ganado ese reconocimiento, y creo que merece también todo, no solamente el encanto que ella tiene, sino su estudio, su profundizar y rescatar toda esa memoria musical que hoy, repito, hemos logrado una cosa casi que imposible, de tener más del 90% de la memoria del departamento del Quindío, más Sevilla, Caicedo, Nercala y Ulloa, que en un concepto ya de geografía política se configura como la olla del Quindío, que representa una cuenca y un valle que nos permite incluir, en ese caso últimamente no lo habíamos hecho, a Cartago. No me pongo a adelantarme mucho ni a explicar por qué Cartago, pero Cartago, en cuanto que el Quindío perteneció a lo que se llamó territorialmente el Gran Cauca, que desde la época del virreinato o del periodo colonial español hasta 1905, que nace esa reforma del mapa nuestro en Reyes, en Núñez, y que se crea el departamento de Caldas y nos separamos ya del Gran Cauca. Y durante buena parte de ese periodo del Gran Cauca, que cubre casi 300 años, la capital de la provincia del Quindío era Cartago, y todo este territorio actualmente, más los municipios que mencioné, pertenecieron a ese campo geográfico. Bueno, en cuanto a la investigación, si un investigador, un antropólogo, un musicólogo vienen al Centro de Documentación del Quindío, ¿qué material pueden observar del periodo prehispánico? A ver, del periodo prehispánico, pues nosotros pues nos hemos centrado en un concepto musicológico que tiene que ver con su música en cuanto a su expresión vocal, en cuanto a su expresión instrumental, en cuanto a su historia de la danza, que nosotros la involucramos, porque ella como tal no existe sino en la articulación con la música. En ese sentido, pues quienes vienen a investigar acá ese periodo, que es lo que nosotros llamamos un gran periodo, que se extiende brevemente, o hasta donde se ha logrado descubrir
esa ascendencia de los quindíos, que también en algunas crónicas de indias, de los españoles que estuvieron cerca de esta región y que descubrieron el Valle del Quindío, llamaron a la tribu que encontraron acá también o quindos o quindus. Pero bueno, eso son ya fonéticas de cómo llamaron a esa cultura y esa comunidad antigua que vivía acá, que se encuentran vestigios desde 12.000 años antes de nuestra era, o para los católicos antes de Cristo, y todo el periodo que va hasta la llegada de los españoles acá al Quindío en 1541. Ahí se termina, digamos, esa historia y empieza todo ese proceso de desidentidad prehispánica y de construcción de un nuevo modelo, de un régimen colonialista español y de todo el mestizaje que eso representó. Entonces, los investigadores, que además hemos tenido una buena aceptación, tanto nacionales como extranjeros, y que hoy modernamente a través de internet tienen acceso a los archivos nuestros, en la medida en que de acuerdo a sus proyectos de pregrado o de especializaciones o de doctorados en música, nosotros les hacemos llegar por internet la documentación que al respecto ellos requieran, en cuanto que los inspira y los determina su trabajo, su tesis de grado o su interés personal por la música en la cobertura que nosotros tenemos. De estas instrumentaciones prehispánicas que están allí antropomorfas, sí. ¿Esas las han encontrado en qué zonas del Quindío? A ver, esto hay mucha dificultad de saber, digamos, la procedencia, incluso todavía tenemos limitaciones en definir la datación, porque sobre ellos no ha caído un estudio de carbono 14, que sigue siendo una técnica que permite con mucha precisión ubicar un documento de estas características arqueológicas. De todas maneras, con coleccionistas, huaqueros y personas que nos han muy generosamente donado una pequeña muestra, pero muy valiosa, que nos representa solamente en la parte de cerámica. En la parte lítica solamente podemos dar cuenta ya del inventario bibliográfico en donde hemos encontrado reseñas, y en la parte de la orfebrería no, porque pues ya es un objeto que en el comercio ilegal de piezas que tienen que ver con la cultura quimbaya, son piezas de alto costo y que pues para el centro no ha sido fácil el acceso económico de esos documentos. Y lo otro es que a pesar de ese comercio ilegal, de ese tráfico que está prohibido por el Estado colombiano, estas piezas esa pequeña colección sí está denunciada ante el ICA, el Instituto de Historia y Antropología del Ministerio de Cultura, para poderlas exhibir legalmente. Allí tenemos un acercamiento a estructuras sonoras por
simplemente su fundamento acústico. Y lo otro, lo que sí es propiamente musical, lo que nosotros llamaríamos estructuras musicales. Y en esas estructuras musicales tenemos pitos, silbatos, ocarinas, flautas de estructura pentatónica, que es básicamente pues, la condición de ese mundo musical muy primitivo y antiguo en el mundo. También tenemos unas estructuras sonoras no musicales. Podemos hablar de, además porque son un cierto híbrido, que pueden tener una connotación musical en cuanto que de pronto en un lenguaje musical sean involucrados. Por ejemplo, hay unos usos sonajeros. El uso es una pieza del proceso del telar para el manejo y la producción del hilo, ¿cierto? Que más adelante podríamos mostrar o yo los invitaría para que conociéramos las características de esa muestra. Ese sonajerito es una pieza pequeña que incluye unas piezas que pueden ser de la misma cerámica, o podrían ser semillas, o podrían ser metales, que al agitar el sonajerito, entonces suena, ¿cierto? Eso no le daba ningún valor agregado al telar, al manejo del hilo. Ni que iba a ser mejor el hilo si tenía ese sonidito, sino que es un elemento básicamente lúdico, que le crea una condición sonora. Otra cosa es que de pronto ese objeto lo llevemos a una agrupación musical, a un montaje, y allí él ya no tendría ese carácter híbrido del telar, sino que sería un instrumento de percusión. Bueno, con estas... Bueno, otra pregunta. Bien, te quería mencionar, hay otras estructuras sonoras, como por ejemplo unas copas sonajeras, y así hay un poco de instrumentos. Los indígenas aquí en los Quindíos utilizaron la guadua para proteger del enemigo sus viviendas, y las horadaban de tal manera que les abrían unos agujeros y de pronto un corte vertical a manera pues, de una punta que los protegía de los enemigos, y con el viento eso producía, y para los españoles que llegaron eso lo describen como unos sonidos diabólicos, satánicos, porque es lo que ocurre cuando el viento o alguna situación natural entonces hace que eso produzca un sonido, pero no es un lenguaje musical. Son estructuras sonoras totalmente independientes de la música. Bueno, hay muchos ejemplos sobre eso. O coger un árbol y llenarlo de objetos de orfebrería de oro, unas láminas, y colgarlas para sentir un poco el que el viento daba, como en los móviles que conocemos con los niños que se les monta en la cuna, algunos objetos metálicos o de la flora que al chocar producen sonidos, pero eso es lo que llamamos nosotros estructuras sonoras no musicales. Pero hemos hecho un inventario
de esas estructuras sonoras, paralelamente a lo que es propiamente musical. Yo dejaría ahí en esa parte. Entonces los investigadores van a encontrar no solamente una pequeña colección para poder experimentar y hacerla sonar en las condiciones de deterioro en que algunas se encuentran, y también esas estructuras no sonoras, pero también una bibliografía, ya documentos sobre todas las culturas indígenas que además estuvieron involucradas en la historia musical prehispánica. Bueno, con respecto a la colección de partituras, no sé cuántas tendrá el centro de documentación. Me gustaría saber si sabes más o menos y cómo fue el proceso de recolección de todas esas partituras de los compositores del Quindío. Bueno, ya en un mundo más contemporáneo, por lo que ya para nosotros es una historia muy reciente, hemos encontrado partituras, la más antigua, tenemos el ave del Quindío. Su solo nombre nos indica. Esta composición es de Viteri. Esa composición es de José Viteri. José Viteri, músico payanés, caucano, que en su viaje, que termina posteriormente y creo que muere en Medellín, José Viteri pues parece que permanece una temporada en Cartago. Esa obra fue descubierta por algunos músicos, la encontramos por un músico de Cartago que trabajaba en el Centro de Documentación Musical de Ginebra, del Mono Núñez, ¿cierto? De música. Por los años 80 encontramos en el archivo, en ese archivo encontramos, no sé si esta es la partitura completa, pero era muy indicativa ya para nosotros, el que titula El ave del Quindío, que corresponde, todavía no tenemos la seguridad de esa ave que hubiera sido tan representativa en la fauna nuestra de la provincia del Quindío, que le hubiera dado Viteri el nombre o la población llamaba a esa ave el ave del Quindío, que parece que en la obra al comienzo se describe, o en ese trabajo de música descriptiva, José Viteri describe cómo canta, lo característico de esa música, de ese trino, de ese pájaro. Esa obra está acá en el centro de documentación, lo que hemos rescatado en fotocopia. Hicimos hace muy poco con un músico argentino para guitarra, se hizo la primera montaje, y con lo que había ahí en guitarra y utilizando el silbado, que lo hace muy bien, nos hizo una lectura de la partitura. Hemos encontrado ya eso para el siglo XIX, y que se supone la segunda mitad del siglo XIX que vivió Viteri. No recuerdo el año exacto en que muere en Medellín, el que no encontramos o no hemos encontrado referencias fáciles, o si de pronto él algunas otras obras tengan por suerte la fecha, como ocurre con algunos músicos que le colocan la fecha en que crearon la obra o la publicación, alguna referencia que nos permita cronológicamente decir que esas obras fueron hechas
en la provincia del Quindío, capital Cartago, en el siglo XIX. Posteriormente, encontramos unos músicos, pero ya de la década del 20, del 30, como en el caso del Sevilla Valle, y casi que toda su obra, de Luis Carlos Echeverri. Si bien nacido en Pereira, de hijo del padre antioqueño, músico también, Luis J. Echeverri, que venía de Antioquia, que fue profesor en Manizales, que luego se instaló en Pereira y allí nace Luis Carlos Echeverri, que luego estuvo aquí en Armenia como profesor también en primaria, en las escuelas urbanas que habían públicas, y luego se instala recién fundado Sevilla Valle, mi pueblo, que se funda en el 1903, y él llega más o menos por ahí en 1913, 14, y entonces está la obra de Luis J. Echeverri, está la obra de Luis Carlos Echeverri, que además tuvo la suerte de que su obra fuera publicada en revistas que se publicaban por esa época, en los años 20 y 30 en Bogotá. Encontramos que él posteriormente, para terminar con la vida de Luis J., él se educa en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Parece que tuvo una estadía que no tenemos todavía mucha claridad en Ibagué, y llega a su pueblo Pereira a dirigir la banda municipal. Luego estuvo, no sé si en Santa Rosa de Osos, Santa Rosa de Cabal, y termina en Apia, donde es asesinado en el año 1935, donde pues se le ha dado toda la trascendencia que no la ha tenido Sevilla ni Pereira, sino que allí donde muere se le ha convertido, además porque es autor del himno de ese municipio de Apia, en el músico más importante de ese municipio, y obviamente del viejo Caldas. Esos trabajos, están los de las partituras, y yo creo que casi todo es su archivo o su producción, del maestro Rafael Moncada, nacido en Salamina, Caldas. El Mono Moncada. Sí, el Mono Moncada, nacido en Salamina, que luego llega a Manizales y allí se integra en la banda en ese momento de Demóstenes Vargas, y luego llega y se instala aquí en Armenia. Se le vincula como director de la banda municipal de Armenia, y crea lo que nosotros hemos llamado una dinastía musical familiar, de lo que se ha llamado los Moncada, que con sus hijos Sebelio, Hugo, Héctor, y los que hoy son sus nietos y bisnietos, siguen esa trayectoria de producción, de interpretación, y de una familia que le ha dado nombre a este país. Hay un concurso nacional de duetos aquí, que fue el primer concurso nacional que se creó en el país para mantener la memoria de ese formato musical que se había ido perdiendo ya en los años 70, y posteriormente se le da el nombre de Concurso Nacional de Duetos de Hermanos Moncada hasta el día de hoy. Hay una exposición que el Centro de Documentación inauguró hace un año, muy completa, sobre esa familia, que hoy invitamos a todos los que llegan a Armenia y a los propios, o a toda la familia quindiana,
que en la plazoleta de la Asamblea Departamental del Quindío, aquí en la Plaza Bolívar de Armenia, está esa exposición al aire libre allí expuesta. De manera que es no solamente un patrimonio del Quindío, como un hijo adoptivo, sino como un importante patrimonio de Caldas. Aquí casi que buena parte de 55 años de historia en la que el Quindío perteneció al departamento de Caldas hasta 1966. Caldas debe reconocer que muchos de sus hijos caldenses nacieron acá y otros se integraron, se vinieron de pueblos, hoy de Risaralda y de Caldas, acá al departamento del Quindío, y el Centro de Documentación los ha declarado hijos adoptivos porque toda su obra musical la crearon por acá. Y aquí murieron, y aquí se les conoce más como quindianos. Otras historias, hay muchas para recuperar, pero podríamos seguir en un inventario ya de trabajos muy valiosos. Tenemos un inventario de poco más de 1000 partituras en las que se incluyen autores o letristas, los compositores o músicos y de cierta manera intérpretes, en cuanto que parte de esa obra ha sido llevada al disco o a la industria discográfica, y que también reposan todos esos trabajos en las colecciones que tenemos acá discográficas de videos y que pueden ser también consultadas. Ese trabajo de partituras, le agregaría que cuando existía Colcultura, que fue el instituto que manejaba la política cultural del país, adscrito al Ministerio de Educación en esa época, se publicó un trabajo cofinanciado entre el centro y Colcultura, el inventario que llevábamos hasta 1997, casi unos 30 años de trabajo realizado aquí en el Centro de Documentación, se publicó. Y aquí, desafortunadamente, no se pudo hacer una publicación muy amplia porque no hubo los recursos. Ese trabajo pero está aquí en la biblioteca, y posteriormente, en el año, por el año 2010 aproximadamente, unos 10 años después, con el apoyo de la Gobernación del Quindío, Ministerio de Cultura, se hizo la segunda publicación del inventario que pues, se presentó como para todo el inventario como el anterior. Desafortunadamente ese proyecto ya la gobernación lo limitó a que solamente les interesaba, creo que Armenia, que representa casi que el 70% de esa historia, de ese archivo de partituras. Este documento también está aquí en la biblioteca para la consulta, y no se pudo tampoco hacer una amplia divulgación de ese documental, que, como diríamos entre nosotros, fue trasquilado porque queríamos que todo el archivo que se acercaba ya por allá a unas 1000 partituras hubiera sido publicado. Entonces solamente se publicó Armenia
Y de los demás municipios solamente se mostraba el catálogo, una, un- una descripción muy técnica de cada una de las partituras, en lo que era el autor, el compositor, el título de la canción, para qué, en el lenguaje musical, en qué claves estaba, o si estaba hecho solamente la parte melódica o la parte armónica. La partitura está transcrita para algún instrumento solista o para algún conjunto en particular, llámese banda, orquesta o trío, cuarteto. Y cosas particulares que tuviera, que estaba el original, si era una copia, o si era información ya publicada, de la que hemos encontrado en libros de partituras de música colombiana, algunas de esas canciones. Entonces también la bibliografía de donde puede ser encontrada o consultada por fuera del archivo nuestro. Esos archivos pronto, como un adelanto, el centro pronto va a poner en su base de datos, en su página web, tanto las letras, cuando lo hay, como las partituras, para que puedan ser consultadas planetariamente por quien las quiera. Que hasta ahora pues hay algunas limitaciones por derechos de autor, que eso nos limita en la democracia de poder tener y la tenemos, una política de lo que llamamos de extensión social y desarrollo, de extensión y desarrollo social comunitario, que es ponerle al servicio del público en general, especializado o no, que se interese por esa información, llevarlas a través de internet, porque pues, hay políticas de derechos de autor que nos han limitado y que no nos permiten, sin autorización, hacer esas publicaciones, porque hemos tenido, sobre todo en la parte sonora, subir fuentes documentales del archivo nuestro, y pues nos ha llegado la nota de que esas obras sin autorización deben suspenderse esa información. Entonces, pero hemos tenido también muchos músicos muy generosos que han cedido esos derechos de publicación y que no tienen ningún tipo de trabajo. Además también problemas con Saico que nos dificultan mucho esa masificación y ese lenguaje democrático de que toda esa memoria nuestra, ese patrimonio, todo el mundo tenga acceso de la manera más fácil y sin costo alguno. Bueno, esta extraordinaria labor que han hecho Marta Cecilia Álvarez y Álvaro Pareja, y titánica labor de tener este centro de documentación musical funcionando y a la vanguardia, no es algo común en Colombia. Entonces, como el doctor es sociólogo, me gustaría saber las razones por las que él ve que es tan difícil para los municipios y los departamentos tener unos archivos musicales que sean de carácter público. A ver, yo creo que un poco remitirnos, y sería muy bueno que se conociera a través de esta oportunidad que nos da de charlar con un público muy amplio, y no sabríamos hasta dónde llegue esta información. Hay de todas maneras un interés que no es nuevo en el país de recuperar la memoria musical. Y desde
Y para ello el Estado colombiano, y desde la época de Colcultura, antes del año 97 que se crea el Ministerio de Cultura, existe y se creó el Centro de Documentación Musical de Colcultura y hoy del Ministerio de Cultura. Allí, pues, con aportes del Estado y de una política nacional, se logró recuperar, pero con un concepto ya muy de antología, muy selectivo. Y esa recuperación documental de partituras caía básicamente todo el interés sobre las grandes figuras de nuestra música colombiana. Yo he utilizado a veces, para que nos entiendan, un poco pensar siempre en lo monumental, en lo más grande, ¿cierto? Entonces eran los grandes músicos de este país. Y está bien, había músicos de todo el país grandes, los alados, pero se desconocía el 80% de los músicos de este país que no entraban en ese rango. El Centro de Documentación se propuso siempre una política de recuperación documental, de censo total, de no dejar a nadie que tuviera el carácter de músico sin ser selectivo, de que tenía que tener una gran obra para poderlo recuperar y interesarse por él. Reconocemos que haber recuperado buena parte de esos grandes músicos colombianos, eso está ya no solamente en el Centro de Documentación Musical del Ministerio de Cultura, centro que hoy está articulado en la Biblioteca Nacional. Invitamos a que se consulte. Yo creo que en la página web del Ministerio y particularmente en la Biblioteca Nacional, y allí está ya como parte de esa colección del Nacional todo lo que se logró recuperar en la parte musical, no solamente partituras, sino bibliografía, revistas, periódicos, en fin. Bueno, pero entonces está un poco centralizado porque hay que ir hasta Bogotá. Pero la pregunta es, ¿cómo entonces podemos hacer para ubicar unos centros de archivos musicales y centros de documentaciones musicales en los municipios y en los departamentos? Bueno, hay que reconocer que esa política del Estado a través del Ministerio de Cultura se crea prácticamente desde 1979 aproximadamente. La Red Nacional de Centros de Documentación. Esto nos permitió ser de los primeros, después del Ministerio de Cultura, adoptarnos y figurar como centros de documentación e investigación musical. Ese centro, esa red, pues cobró centros importantes documentales de conservatorios, de orquestas sinfónicas como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Bogotá, etc. Institutos de carácter departamental, regional, local, que se han dedicado a esa labor de recuperar el patrimonio musical o nacional o internacional, pero de todas maneras creando esos acopios documentales de interés para los músicos y para el público en general, que todavía existe, pero desafortunadamente se vino un poco abajo esa política del Ministerio de Cultura
al integrarse a la Biblioteca Nacional y al desaparecer básicamente su dirección, que la tuvo durante unos 20 años Jaime Quevedo. Entonces ahora pues estamos un poco dispersos, desconectados. El Centro de Documentación de todas maneras sigue liderando y sigue participando en los encuentros que de alguna manera se siguen realizando, ya no con la rigurosidad y la anualidad que teníamos de reunirnos con el apoyo del Ministerio de Cultura, pero esos centros siguen vigentes. Centros que además también se vinculan los acopios documentales de festivales muy importantes de la música colombiana, como el Mono Núñez en Ginebra Valle, que tiene no solamente un acopio documental, sino toda la comisión que se reúne anualmente con toda la convocatoria en las diferentes modalidades en las que se expresa ese festival, lo mismo que en el festival de vallenato, en Valledupar. Entonces allí está todo el acopio y la historia del vallenato en los casi 50 años que tiene ese festival. Y así yo creo que invito o llamo la atención a muchos músicos de que en el país hay un trabajo independiente, alternativo, que se hace de todas maneras sin los apoyos oficiales, dedicados a rescatar la música. Nosotros mismos hemos promovido, donde hemos ido y nos han invitado a que sea casi que el momento en que si no existe un centro de documentación, se cree. Y no solamente para un municipio, un departamento, una región o sobre un género, en fin, en todo caso que esa tarea mantenga viva y que se saque adelante de cualquier manera. El centro también ayuda tenemos una campaña desde que nacimos hace 40 años de recuperar todos los archivos que a través de donaciones las familias o instituciones que de pronto ya esos materiales de bibliotecas, de discotecas, ya no están usados y más en peligro de desaparecer. El centro recibe esa información y a través de las redes del Centro de Documentación nosotros compartimos que lo de Antioquia que no llega se mande para allá, allá hay centros de documentación, etc. Lo mismo con archivos de partituras, de literatura, en términos de periódicos, revistas, libros que tengan que ver con música directa o indirectamente. Nosotros creemos que donde deben estar, deben llegar a la Radiodifusora Nacional de Colombia. Mantenemos una relación, una alianza permanente y hemos hecho donaciones de 1.000, 2.000 vinilos que el Centro de Documentación de su cuenta propia, de 40, 50 cajas, les ha hecho llegar a la Radiodifusora Nacional como un lugar de acopio, de conservación y de capacidad de divulgar que nosotros no tenemos, de muchos materiales que nosotros solamente conservamos lo del Quindío, pero lo que es de Risaralda, de Caldas, de Antioquia, del Valle, allá nosotros hacemos llegar esos documentos y si no tienen con qué transportarlos, nosotros nos inventamos aquí los auxilios con los amigos del Centro de Documentación. Vean, nos vale 200, 300.000 pesos mandar esto
a Antioquia. Entonces nos conseguimos esa plata y los enviamos cumplidamente allá. Entonces se hace una labor de que ese material quede en las mejores manos de conservación y obviamente de manera que esa es como una tarea que no solamente nos compromete con el Quindío, sino con todo el país. Bueno, amigos del blog del Archivo Musical de Caldas, como pueden ver, Álvaro Pareja es la máxima autoridad de verdad del eje cafetero en la archivística musical y obviamente por eso lo invitamos a que nos contara un poco del Centro de Documentación Musical y de Investigación del Quindío. Muchas gracias, doctor Álvaro Pareja, por esta entrevista. No, a ti, gracias, Mónica, por esta visita, este documento que ustedes quieren de todas maneras divulgar y de que sea un lugar de apoyo, no solamente para la tarea nuestra, sino para ti y para la Universidad de Caldas, con todo ese proyecto en el que nosotros también estamos involucrados a través de la Universidad de Caldas y con todo el patrimonio musical de Caldas, al cual nosotros no esperamos sino que hacerles llegar del caldismo de ese periodo toda la historia que Caldas tiene aquí en el departamento del Quindío. Bueno, entonces a la espera de que se abra el archivo musical de Caldas en la Universidad de Caldas para poder recibir todo ese material. Un gusto estar con usted otra vez, al maestro Álvaro Pareja. Muchas gracias a todos por ver este video de este blog. Hasta luego.